Hola, buenos días. ¿Se escucha bien? Ya, comienzo entonces a nuestra clase para terminar este capítulo de la materia. Después nos va a quedar solamente el análisis de los tribunales. Primero les comento que las notas fueron, ya saben que las notas están subidas y eliminé efectivamente la pregunta en la que había algunas dudas. Lo hice para no generar ninguna polémica al respecto. Era discutible el tema, pero en definitiva esa pregunta fue eliminada del certamen, de manera que las notas fueron corregidas y ya están a disposición de ustedes. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿cuándo es la segunda evaluación? Ya. Miércoles 3. Ya, vamos a terminar entonces lo que dice relación con las reglas de distribución de causa, que fue lo que ayer empezamos a desarrollar. Ya dijimos que una vez aplicada, entonces, eh, las reglas de competencia absoluta y relativa que ya hemos estudiado, esas nos permiten determinar, como dijimos primero, la clase, la jerarquía, la calidad del tribunal, en razón de los factores fuero, cuantía y materia. Y posteriormente, las reglas de la competencia relativa que se refieren al territorio nos permiten determinar el tribunal preciso dentro de una clase o de una jerarquía o categoría para conocer de un asunto. Entonces, como señalábamos ayer, perfectamente es posible que toda la clase un asunto sea conocido por un tribunal ordinario o por un tribunal especial, ¿cierto? Y en cuanto a la categoría, sabemos que la plenitud de la competencia contenciosa y no contenciosa en primera instancia la tienen los jueces de letra, de manera entonces que perfectamente el asunto puede ser conocido por un juez de letra, asiento de corte de... Sin embargo, con eso no es suficiente. No es suficiente por cuanto si existiera un solo tribunal no hay problema, pero el tema es que en determinados territorios jurisdiccionales hay más de un juez de letra con la misma competencia. Entonces, si hay varios juzgados de letra, bueno, eventualmente todos ellos van a ser de la misma jerarquía, categoría y de la misma competencia. De manera tal entonces que se presenta el problema ahí de solucionar cuál de esos tribunales que van a tener la misma jerarquía y que existen en ese territorio jurisdiccional será en definitiva el que debe tener la competencia específica o va a ser el que va a conocer específicamente de la causa que ustedes, por ejemplo. Entonces, se señala que estas reglas son complementarias a las reglas de la competencia absoluta, a la regla de la competencia relativa, porque las reglas de distribución de causa lo que hacen precisamente como su nombre lo indica es distribuir o repartir de manera equitativa todo el trabajo judicial entre los tribunales eventualmente competentes para conocer de un asunto. Bueno, señalamos ayer lo que ocurría en materia penal. En general hay diversos sistemas de distribución en la doctrina y en la legislación comparada.
Hay muchos sistemas de distribución, los principales son, hay un sistema de distribución por turno que se aplicaba en Chile y que fue modificado. En segundo lugar, hay un sistema de distribución directa. En tercer lugar, hay un sistema territorial y además se aplica en lugar un sistema de especialización por materia. Entonces veamos qué ocurre, ya vimos algunas materias ayer en lo que ocurre en Chile. En Chile dijimos que estas reglas estaban reguladas en los artículos 175, 179, 15 y 17 del Código Orgánico también, artículo primero y artículo 118 de la Ley 9.968 de Familia, el artículo 418 del Código del Trabajo respecto a las causas laborales, y así, en general, ahí tienen ustedes las disposiciones respecto a las cuales se establece este sistema de distribución de causa. Y dijimos también entonces que en Chile teníamos que distinguir lo que ocurría en materia civil y en materia penal. Veamos entonces la distribución de asuntos civiles en Chile. Dijimos que la distribución de los asuntos civiles en Chile pueden ser contenciosos y no contenciosos. Y a este respecto entonces existen algunas reglas referidas a esta materia. En primer lugar, lo que ocurre respecto a los asuntos civiles contenciosos. Estamos hablando entonces cómo vamos a distribuir las demandas que deben presentarse ante un juez de letra para que se dé comienzo a una causa civil. ¿Ante cuál tribunal vamos a presentar esa demanda? Tratándose de los asuntos contenciosos civiles, hay que hacer una nueva distinción y es ver si en ese territorio jurisdiccional hay corte de apelaciones o no hay corte de apelaciones. En primer lugar, si hay corte de apelaciones, en el evento que existan corte de apelaciones, se debe aplicar la distribución directa. ¿Qué hace el presidente de la Corte de Apelaciones de conformidad con lo dispuesto en el artículo 166 del Código Orgánico? Esta regla está modificada y la posición deben ustedes conocerla. Entonces, si existe Corte de Apelaciones, el artículo 176 en la parte pertinente establece que en los lugares de asiento de corte en que hubiere más de un juez de letra en lo civil, deberá presentarse a la Corte toda demanda o gestión judicial que se iniciare y que deba conocer alguno de dichos jueces, a fin de que se designe al juez a quien corresponda su conocimiento. De manera entonces que estas demandas las vamos a presentar ante la Corte de Apelaciones respectiva. ¿Cómo se hace esta presentación de las demandas si hay Corte de Apelaciones? Esto es lo que hoy día ha variado. Antes se hacía por conducto del secretario del tribunal. Hoy día esta designación se hace electrónicamente por orden del presidente de la Corte, se supone, ¿cierto? Se asigna a cada causa un número de orden según su naturaleza. Entonces ya indicamos que la vamos a ingresar a la Corte de Apelaciones. La designación se hará electrónicamente por orden del presidente de la Corte y a cada causa se le asigna entonces un número de orden según su naturaleza. Número de orden o número de rol, así se van identificando, se le agrega una letra eventualmente y ahí existe, digamos, la división. Por ejemplo, si es un asunto contencioso, se le agrega una letra C, de suerte tal que ahí sabemos ya desde el punto de vista de esa distribución que la hace directamente o se hace directamente por orden del presidente del tribunal y se hará electrónicamente asignando a cada causa un número de orden según su naturaleza. Dijimos que en el caso, esta situación variaba tratándose de la región metropolitana por las cortes de apelaciones porque existen las cortes de apelaciones de Santiago y San Miguel, y dijimos que en el caso de esas cortes de apelaciones, cada
Cada corte tiene asignado un territorio exclusivo que corresponde a una parte de la comuna, de acuerdo a una regla del artículo 43 del Código Orgánico. De manera entonces que ahí está fijado administrativamente y no se requiere en particular este sistema de distribución porque los asuntos ya están asignados dentro de ese mismo territorio jurídico. Entonces la regla del artículo 43, tratándose de las Cortes de Apelaciones de Santiago y de San Miguel. Ahora bien, ¿qué ocurre si no hay Corte de Apelaciones? Si no hay Corte de Apelaciones, se debe aplicar la regla del artículo 175 del Código Orgánico. También es una suerte de asignación directa que se hace entre los juzgados de letras existentes en una determinada comuna. Por ejemplo, hoy día en Chile, San Carlos tiene dos eh, dos juzgados civiles. ¿Cómo lo hacemos ahí? ¿Cómo aplicamos? Coronel tiene dos juzgados con competencia común en algunos casos. ¿Cómo aplicamos entonces si no hay corte de apelaciones y tenemos más de un tribunal eventualmente competente para conocer de ese asunto? Aplicamos entonces a este respecto la regla del artículo 175. En lo que respecta entonces, la regla del artículo 175 establece en las comunas o agrupación de comunas en donde hubiere más de un juez de letra, deberá presentarse ante la Secretaría del primer juzgado de letra toda demanda o gestión judicial que iniciare y que deba conocer alguno de dichos jueces, a fin que designe a aquel de ellos que lo hará. De manera entonces que en la comuna o agrupación de comunas que hay más de un juez de letra, estas demandas ingresan a la Secretaría del primer juzgado de letra. Y en la Secretaría del primer juzgado de letra se designe el tribunal que en definitiva va a conocer. Ahí se hace la distribución. Si hay dos tribunales, la Secretaría del primero asignará al primer juzgado, al segundo juzgado, eventualmente si hay más de dos, al tercero, etc. Pero esas demandas entonces, en el evento que no exista corte de apelaciones en un determinado territorio jurisdiccional y hay más de un juez de letra, vamos a tener que ingresarlas entonces a la Secretaría del primer juzgado de letra, las demandas o gestión judicial que deben conocer los jueces de ese respectivo territorio jurisdiccional. Esa designación se hará mediante un sistema informático idóneo, asignando a cada causa un número de orden según su naturaleza. Se agrega la regla del 175, en todo caso debe velarse por una distribución equitativa entre los distintos tribunales. Entonces, como ustedes ven, claramente, si no hay corte de apelaciones, vamos a enviar demanda a la Secretaría de Juzgado de Letra. ¿Para qué? Para que ese tribunal distribuya entre los diversos tribunales de ese territorio jurisdiccional. ¿Cómo se hace esa distribución? Mediante un sistema informático idóneo. Se le asigna a cada causa un número de orden según su naturaleza, similar a la regla del artículo 176, la que estamos viendo, la del 175. La diferencia está, digamos, en que el 175 habla de un sistema informático idóneo, que es similar, ¿cierto?, al que establece para los efectos que si hay corte de apelaciones, donde nos señala el inciso segundo del 176 que esta designación se hará electrónicamente por orden del presidente, asignando a cada causa un número de orden según su naturaleza. Si no hay corte, entonces, la designación la hace el secretario del tribunal mediante un sistema informático idóneo, asignando a cada causa un número de orden según su naturaleza. Pero agregó esta disposición en el sentido, digamos, que debe velarse por una distribución equitativa entre
los distintos tribunales. Por último, tratándose de los asuntos civiles no contenciosos, ¿cierto? Dijimos que los asuntos los íbamos a dividir en contenciosos, en no contenciosos. En los contenciosos, si hay corte de apelaciones o si no hay cortes de apelaciones. Hoy día, estas se rigen por las mismas reglas de distribución dependiendo de si existe o no existe corte de apelaciones en el lugar. Dependerá entonces de si hay o no hay corte de apelaciones. Si se trata de un acto judicial no contencioso, se debe presentar ante la Corte de Apelaciones respectiva para que por orden del presidente se haga esta designación electrónica entre los diversos juzgados según la naturaleza, asignando a cada causa un número de orden, en la misma regla si el asunto fuere contencioso. O bien, si no hay corte de apelaciones, vamos a ingresar toda demanda o gestión judicial a la Secretaría del primer juzgado de letras, según corresponde, y mediante un sistema informático idóneo se establecerá este sistema de reparto equitativo en las causas judiciales. Antes en Chile existía un sistema de turnos, tanto en los asuntos civiles no contenciosos como en los asuntos contenciosos cuando no hubiere corte de apelaciones. Ahí se aplicaba el sistema de turno más el sistema de aplicación de designación directa, de manera que convivían dos sistemas de distribución. Hoy día se ha eliminado el sistema de turno, fue bastante discutida la aplicación de este sistema de turno porque se decía que los abogados eh, esperaban, digamos, que estuviera de turno el juzgado con el que tenían mayor cercanía, etcétera. Entonces se recargaba el trabajo judicial en un tribunal en perjuicio de otro. Eso es entonces lo que dice en relación con estas reglas de distribución. Recuerden que vamos a aplicar esta situación cuando estemos en presencia entonces de la existencia de más de un tribunal que pueda tener eventualmente la misma competencia para conocer de un asunto dentro de un territorio jurisdiccional, y tenemos que ver forma o manera de efectuar esta definición o esta distinción o esta decisión de los tribunales. Hay que tener presente, sí, que en Chile ya en el año 1997 la Corte de Apelaciones de Concepción estableció mediante un sistema de autoacordado, ya estableció que aún, no obstante que se aplicaba el sistema de turno anteriormente, había un autoacordado que decía que todos los actos no contenciosos tenían que ingresarse igual a la Corte. Los exhortos y demás asuntos referidos, que no se aplica y que sean de competencia de los juzgados. Es decir, no obstante que se aplicaba el turno, tenían que ingresar a la Corte y la Corte aplicaba la regla del turno, como para una forma de tener un mayor control sobre el ingreso de asuntos en el territorio jurisdiccional, por ejemplo, que correspondía a Concepción. Bueno, esto hoy día, como les digo, está modificado. Hoy día claramente la distinción está si existe corte de apelaciones, si no existe corte de apelaciones. La distinción está si se hace directamente, electrónicamente a la Corte de Apelaciones, o bien mediante este sistema eh, idóneo, ¿cierto? Que va a permitir que a través de la Secretaría del Tribunal signe cuál va a ser específicamente el tribunal que va a tener competencia para conocer de un determinado asunto. Ya, eso es lo que dice relación con el sistema de distribución de causas. Vimos ayer también lo que decía relación con el sistema de distribución en materia penal. Recuerden que en materia penal no se aplican estas reglas y se aplican las reglas del artículo 15 y dice, inciso final del mismo Código Orgánico, el que establece un procedimiento objetivo y general. Dijimos que debería ser anualmente aprobado por el Comité de Jueces a propuesta del juez presidente o solo este último según corresponda, en el caso del juzgado de garantía,
y en el caso del los tribunales de juicio oral en lo penal, también un procedimiento objetivo y general que es establecido o aprobado anualmente. Entonces, es un sistema de distribución completamente distinto que se establece entre estos tribunales en materia penal. Ellos ven, distribuyen, quien conocen el mes de enero, febrero, marzo, abril, hasta llegar a diciembre. En cada año se hace esa distribución entre los diversos ingresos en materia penal. Luego, si nosotros vamos a ingresar una demanda, una querella en materia penal, bueno, no la ingresamos a la Corte de Apelaciones, generalmente la vamos a ingresar al juzgado de garantía o al tribunal de juicio oral, en lo penal, dependiendo quién esté conociendo del asunto, si es un crimen, un simple delito o de una falta, como ya veremos, quién tiene competencia para hacer de esos asuntos. Luego, el sistema es distinto. Ahora bien, hay una última regla, porque ahora sí que ya podemos determinar con precisión cuál va a ser el tribunal entonces que va a conocer de este asunto que nosotros vamos a tener, distinguiendo si es en materia civil, si es en materia penal, si hay apelaciones, no hay corte de apelaciones, porque como dijimos, señalamos el, eh, primero señalamos las reglas de la aplicación de la competencia absoluta, ¿cierto? En razón de los factores cuantía, materia, fuero, vimos que una determinada causa podía ser de competencia de un juez de letra, por ejemplo, materia, en materia de, o puede ser un juez de letra ordinario, ¿cierto? Un tribunal ordinario que va a conocer de ese asunto, pero dijimos que si en la Corte o que en ese territorio jurisdiccional hay más de un juzgado, es donde tenemos que llegar a establecer estas reglas de distribución y que dependerá de si existe o no existe Corte de Apelaciones en ese territorio jurisdiccional. Por último, hay algunas materias donde se aplica o hay excepciones a las reglas de distribución de causa. Es decir, hay asuntos o casos especiales que son de mucha aplicación en que no van a operar esta regla de distribución. No obstante que hay varios juzgados de letra que la misma competencia en la comuna que corresponde, respecto de ciertas cuestiones que establece la ley y que hace excepción a las reglas de distribución de causa. Son casos especiales y los establece la ley. Vamos a ver en qué casos ocurre esto o en qué situaciones la ley ha señalado que no vamos a aplicar estas reglas de distribución. ¿Qué ocurre? En estos casos, por ejemplo, el proceso se inició antes. Por ejemplo, el proceso se inició mediante lo que se llama una gestión judicial anterior, una gestión judicial previa, antes de la demanda. Y esa gestión anterior ya la conoció un tribunal. Entonces, lo que se dice es que si el procedimiento se inició por una gestión anterior a la demanda, bueno, cuando se ingresa la demanda, esa demanda debe ser conocida por el mismo tribunal que conoció de esa gestión anterior. Entonces, si ya designamos un tribunal para conocer de esta gestión preliminar o esta gestión preparatoria que establece la ley, ese mismo tribunal va a tener que ser el competente para conocer de las demandas que se ingresen en esos territorios jurisdiccionales. Exista o no exista corte de apelaciones, ¿cierto? Lo que estamos diciendo es que esas demandas se van a tener que presentar ante el mismo tribunal que ya conoció de una gestión anterior o de una gestión preparatoria, como dije. Entonces, va a ser de competencia del juez designado con anterioridad las demandas en juicio que se hayan iniciado por las siguientes cuestiones. Juicios iniciados por medios judiciales.
Lo vamos a explicar. 2. Juicio iniciado por medidas preparatorias de la vía ejecutiva. 3. Mediante la notificación ordenada por el artículo 758 del Código de Procedimiento Civil, previa a la acción de desposeimiento de la finca hipotecada en contra del tercer poseedor de la misma finca hipotecada. ¿Qué ocurre? Si el proceso se inicia por una medida prejudicial, como su nombre lo indica, la medida prejudicial se presenta antes de la demanda. Por ejemplo, una medida prejudicial es una que se establece suerte de embargo, una prohibición de celebrar un acto y contrato sobre un bien inmueble. Piensen ustedes que ustedes van a presentar una demanda en un juicio reivindicatorio. El juicio reivindicatorio es el que tiene el dueño no poseedor contra el poseedor dueño. Por ejemplo, hay dos personas que se sienten dueños de un inmueble y uno va a demandar al otro. Pero antes de demandarlo, establece una prohibición respecto al inmueble. ¿Para qué? Para que no se lo venda, no lo transfiera mientras dura el juicio. ¿Por qué? Porque ese es el objeto del juicio. Es decir, yo soy el mejor dueño, yo tengo el mejor derecho. Si está ese procedimiento, entonces, quiere decir que antes de la demanda vamos a presentar una medida prejudicial para prohibir que ese bien sea traspasado. Entonces, presentamos primero una medida prejudicial. Voy a presentar la medida prejudicial de prohibición de celebrar actos de contrato sobre el inmueble ubicado en tal parte, inscrito a foja número tanto del registro de propiedad del conservador de bienes raíces de Concepción. ¿Por qué? Porque este bien hay temor de que sea transferido, porque vamos a presentar una demanda en este juicio en contra de ese demandado y eventualmente podría ser transferido y tenemos certeza de que tenemos mejor derecho respecto de ese inmueble, por lo que le pedimos al tribunal que decrete una medida prejudicial de celebrar acto de contrato, que es una suerte de embargo de gravamen que le va a afectar a ese inmueble para que no circule libremente mediante la transferencia, por ejemplo, durante la tramitación del juicio. ¿Dónde vamos a presentar la medida prejudicial? Esa medida prejudicial la presentaremos a la designación de la Corte de Apelaciones. Ahí veremos la distinción de si hay corte o no hay corte. Segundo caso, medidas preparatorias de la vía ejecutiva. El juicio ejecutivo es aquel en que se persigue el cumplimiento forzado de una obligación que consta en un antecedente indubitado llamado título ejecutivo. Para presentar la demanda ejecutiva tenemos que tener un título ejecutivo para perseguir el cumplimiento forzado. Pero puede ocurrir que no tenemos el título ejecutivo. Entonces la ley permite establecer un procedimiento previo para que las partes puedan crear un título ejecutivo y hacerlo perfecto. Por ejemplo, dos compañeros de ustedes o un compañero o una compañera de ustedes le presta dinero a otro, le presta 50.000 pesos, pero, pero le hace firmar una hoja de cuaderno donde el deudor le reconozca, compañero, usted reconozco que debo a tal persona la suma de 50.000 pesos. Le pondrán la fecha y ese deudor firmará ese documento. ¿Tiene algún valor ese documento? Sí. ¿Es un título perfecto? No. Hay que iniciar una gestión, una medida preparatoria a la vía ejecutiva porque hay que citar a ese deudor al tribunal para que reconozca la firma puesta en ese documento. Si él le reconoce, el título queda perfecto y puedo presentar la demanda ejecutiva. Si no la reconoce, el título no quedó perfecto y no puedo seguir adelante con la ejecución con el título ejecutivo, sino que tengo que iniciar otra acción, una acción declarativa, etc. Pero desde el punto de vista de nuestro curso, lo que nos interesa es que hay gestiones anteriores o hay jueces designados antes de la demanda. Primero, en el caso de las medidas prejudiciales.
que vamos a presentarla antes de la demanda, por ejemplo, en un juicio ordinario. Segundo, las medidas preparatorias de la vía ejecutiva. Estas tienden a preparar el juicio ejecutivo, a hacer perfecto o a constituir un título ejecutivo si es que no lo tiene la parte. Tercero, mediante la notificación ordenada por el artículo 758 del Código de Procedimiento Civil, previo a la acción de desposeimiento contra el tercer poseedor de la finca hipotecada. ¿Qué ocurre? Yo puedo tener una deuda. Hoy día, por ejemplo, todos sabemos que la mayoría de nuestro país está endeudado por la situación que nos apremia, y resulta que yo tengo una deuda con un banco. ¿Qué hizo el banco? El banco me dejó en garantía para que yo cumpliera esa deuda, me dejó en hipoteca mi propiedad. Yo dejé en propiedad el inmueble para garantizar las deudas mías al banco. Sin embargo, no obstante eso, la desesperación era más grande y, bueno, un inmueble dado en hipoteca se puede transferir, no obstante que tenga estos gravámenes, sí se puede transferir en el Código chileno. Puede ocurrir que yo transfiero el inmueble, se lo vendo a un tercero, porque a lo mejor le saco una mayor diferencia y eso permite cubrir las deudas o los mayores apremios o compromisos económicos que pueda tener. Transfiero este inmueble. Si yo transfiero ese inmueble se transfiere con las hipotecas, es decir, las hipotecas se mantienen respecto de ese tercero, adquiere el inmueble con los gravámenes que tiene el inmueble. Si después el banco me quiere ejecutar a mí porque no pagué el crédito, antes de demandarme a mí, el banco va a efectuar una acción de notificación a este tercer poseedor de la finca hipotecada que se llama, que es la acción del artículo 758 del Código de Procedimiento Civil. Oiga, tercero, lo notifica usted para que pague la deuda que debo yo, para que pague la deuda que debe él, o que debo yo, efectivamente, o bien nos entregue el inmueble hipotecado, porque hay una deuda respecto a él. Lo notifica en forma previa. Esa es una primera gestión anterior a la demanda, donde después el banco va a presentar la demanda en contra mía, es un tribunal que ingresó la gestión anterior de desposeimiento de la finca hipotecada establecida en el artículo 758. Entonces, en estos tres casos van a ser de competencia. ¿Quién va a conocer de las demandas? El juez designado con anterioridad. Las demandas se van a presentar en los juicios que se hicieron antes, ya sea por medida prejudicial, ya sea por medidas preparatorias de la vía ejecutiva, ya sea por la acción de desposeimiento de la finca hipotecada del artículo 758 del Código de Procedimiento Civil, se va a presentar ante los tribunales que se presentaron cualquiera de esas gestiones anteriores al juicio. ¿Hay alguna duda en relación a estas normas, a estas reglas de excepción, a las normas de distribución de causa que les acabo de explicar? Estas son reglas de excepción, entonces. Significa que la demanda no la vamos a distribuir de acuerdo a las reglas que vimos nosotros, si eran asuntos contenciosos, no contenciosos, si eran asuntos civiles, si eran asuntos penales. No la vamos a dividir de acuerdo a las reglas del 176 que ya vimos, y 179, sino que las vamos a presentar, la demanda, ante el mismo juez donde se hizo esta gestión anterior. ¿Hay alguna duda? Ya, a ver. En realidad todavía no lo tiene que entender bien, porque usted el título ejecutivo y el procedimiento ejecutivo
lo va a estudiar más adelante. Y adelante es el ejecutivo. ¿Qué tres tipos de procedimientos? Un procedimiento ordinario, juicio ordinario, que es desde el delato conocimiento, el más extenso. Por ejemplo, cuando se establecen procedimientos, esos son procedimientos declarativos ordinarios. La sentencia es la que declara, ¿cierto?, si existe o no existe el derecho que se invoca en la demanda. Si se le debe o no 10 millones de pesos por responsabilidad contractual. Si se debe o no 50 millones de pesos por responsabilidad extra contractual, por mala práctica médica, etcétera, por una acción de indemnización de perjuicio. Eso lo dice la sentencia. Existen además procedimientos sumarios, que son más breves, también declarativos, y existen los procedimientos ejecutivos. El procedimiento ejecutivo es un procedimiento que persigue el cumplimiento forzado de una obligación que ya consta en un antecedente indubitado llamado título ejecutivo. Es decir, aquí no va a ser la sentencia la que me va a decir si me deben o no me deben 1 millón de pesos. Aquí hay un título ejecutivo, que es un documento que da cuenta de la existencia de un derecho indiscutido. Ese título dice, debo 1 millón de pesos. ¿Cuál es un título perfecto, por ejemplo? La copia de una escritura pública es un título ejecutivo perfecto. La sentencia firme o ejecutoria en un procedimiento declarativo también es un título ejecutivo, porque ya hubo un procedimiento declarativo, se dijo que debe. Esa sentencia, esa copia, se usa para demandar ejecutivamente. Una letra de cambio, un pagaré, un cheque, esos son títulos ejecutivos. Pero si usted le presta 50.000 pesos a su compañero o compañera y no tiene documento y lo hace firmar solo una hoja, ese es un título imperfecto. Entonces, para poder demandar ejecutivamente, hay que hacerlo perfecto. Para eso, inicia ese juicio con una gestión preparatoria de la vía ejecutiva. De manera que el título ejecutivo se tiene que acompañar con la demanda ejecutiva. Si no, no puede demandar ejecutivamente. Ahora, por ahora usted no tiene que saber lo que dice relación con el procedimiento ejecutivo. Lo único que debe entender es que estos son casos de excepción a las reglas de distribución de causa. Significa entonces que la demanda la vamos a presentar donde se haya iniciado la gestión preparatoria de la vía ejecutiva, la vamos a presentar ante el mismo tribunal donde se ingresó la, la medida prejudicial o donde se ingresó la acción de desposeimiento de la finca hipotecada. El título ejecutivo, en definitiva, es un antecedente, un documento que hace, que permite poder demandar ejecutivamente. Se requiere un título ejecutivo perfecto para poder demandar. Ya le digo, los instrumentos privados mercantiles son títulos ejecutivos. Por ejemplo, las letras de cambio, los pagarés y los cheques. Si han sido firmados ante notario, ese es un título ejecutivo perfecto. Muchas veces ustedes mismos, a veces cuando están estudiando, más allá del crédito que les dan, tienen que firmar, por ejemplo, un pagaré, una letra de cambio. Y si eso está firmado ante notario, ese es un título ejecutivo perfecto que si no se paga, se demanda inmediatamente ejecutivamente. No hay que hacer ninguna gestión preparatoria de la vía ejecutiva. Bueno, esos tres casos van a ser competentes del juez designado con anterioridad la demanda en los juicios que se hayan iniciado, como les digo, por medidas prejudiciales, por gestiones preparatorias de la vía ejecutiva o por la acción de desposeimiento de la finca hipotecada. También son excepción a lo dispuesto en el artículo 176 del Código Penal ciertas cuestiones que vamos a indicar ahora y que van a ser de competencia del juez que hubiera sido designado anteriormente. Dice la ley que también son excepciones, por ejemplo, todas las cuestiones que se susciten con motivo de un juicio ya iniciado.
Obviamente que las gestiones que se susciten con motivo de un juicio ya iniciado se van a presentar ante el mismo tribunal que ya está designado. Segundo lugar, las gestiones que da lugar al cumplimiento de una sentencia, cuando la ejecución se solicita ante el mismo tribunal que dictó la sentencia en primera o en única instancia. Vamos a ver unas reglas de competencia nosotros, y vamos a ver, digamos, lo que se conoce ahí como bueno, dentro de esta fase saben ustedes que las sentencias pueden cumplirse o ejecutarse. Hay que a veces presentar escritos para pedir el cumplimiento de una sentencia. Una sentencia, si se dictó ante un tribunal de única primera instancia, yo puedo efectuar después gestiones para el cumplimiento de la sentencia. ¿Dónde voy a presentar las gestiones para el cumplimiento de la sentencia? Ante el mismo tribunal que siguió dictó la sentencia en única o en primera instancia. Parecen evidentes estas causas. Por último, el artículo 179 del Código Orgánico también dice que tampoco están sujetos a la regla del 176 el conocimiento de los asuntos que tienen por objeto dar cumplimiento a resoluciones o decretos de otros tribunales. Va a conocer en esos casos ya el tribunal que hubiera sido designado con, con anterioridad, si hay corte de apelaciones, no hay corte de apelaciones. Por ejemplo, a veces, ¿dónde ingresamos un exhorto? Si vamos con un exhorto a Valparaíso, ¿ante qué tribunal vamos a ingresar ese exhorto? Bueno, habrá que ver si hay corte de apelaciones, no hay corte de apelaciones, si se ingresa a la Secretaría del primer juzgado o si se ingresa a la Secretaría de la Corte. Esto es entonces lo que dice relación con las reglas de distribución de causa. ¿Hay otras reglas de distribución? Sí. Por ejemplo, en los juzgados de garantía y tribunal de juicio oral en lo penal. Ya lo dijimos, en materia penal se aplica la regla de los artículos 15 y 17, inciso final del Código Orgánico. Ese, dijimos, ya es un procedimiento distinto, objetivo y general aprobado por el comité de jueces. En los juzgados de familia también hay un procedimiento de distribución distinto. ¿Por qué razón? Porque de acuerdo a la ley 19.968, en los juzgados de familia se aplica el mismo sistema que en los juzgados de garantía y de juicio oral en lo penal. El artículo 118 de la ley 19.968 se aplica a este respecto y dice que aquí aplicamos el mismo procedimiento objetivo y general que se aplica tanto ante los juzgados de garantía y ante el tribunal de juicio oral en lo penal. Salvo la situación en Santiago y en San Miguel, ya sabemos que es distinta. Luego ahí en juzgados de familia, si hay varios, hay un sistema de distribución también que ya está designado anteriormente, como les dije, ¿cierto? Pero son casos excepcionales los de Santiago, los de la Corte de Apelaciones de Santiago y San Miguel. Luego hemos visto las reglas de la competencia absoluta. Hemos visto las reglas de la competencia relativa y hemos señalado ahora estas reglas de distribución de causa. Hay una gran discusión en la doctrina qué naturaleza jurídica tienen estas reglas de causa. En doctrina se discuten a lo menos, o hay tres posiciones a este respecto, solo las vamos a indicar, nosotros no las vamos a desarrollar en particular, solo se las voy a señalar. Según una parte de la doctrina, estas son verdaderas reglas de competencia absoluta. Así lo dice el profesor Casarino, el profesor Anabalón, por ejemplo, porque dicen que está comprometido el interés general, entonces en reglas de orden público, para tener una mejor administración de justicia y para hacer más equitativo el trabajo judicial. Otra parte de la doctrina dice que son reglas de competencia relativa o territorial, la distribución de causas. Así el profesor José Quizada, Leopoldo Urrutia, el profesor Sala, el profesor Truco, establecen, digamos, que estas serían reglas de competencia relativa o territorial
y por tanto serían reglas renunciables porque sirven para especificar el tribunal competente dentro de una jerarquía. Entonces que se tomaría en consideración solo el lugar o el territorio y vienen a equipararlo como un quinto factor o elemento de competencia. Tenemos los tres de la competencia absoluta, el territorio, competencia relativa, más este quinto factor o elemento de competencia que sería similar al de la competencia relativa o territorial. Finalmente, hay otra parte de la doctrina, los profesores Bianchi y el profesor Colombo, por ejemplo, que opinan que estas reglas no son normas de competencia absoluta ni relativa, sino que son reglas solo que tienden a hacer más equitativo el trabajo judicial y que su finalidad es económica, de manera que si se omiten, no importaría, o sea, si se omiten estas reglas de distribución, esa omisión no va a no va a generar la incompetencia del tribunal. La jurisprudencia a este respecto ha resuelto, por ejemplo, les voy a citar algunos fallos, no constituye propiamente una regla de competencia, desde que los jueces, refiere, son competentes en igual grado y tienen la misma jerarquía, y son una medida de orden y buen gobierno judicial. Pareciera que nos quedaríamos con la tercera posición, ¿cierto? Así la revista de Derecho y Jurisprudencia, tomo 51, sección segunda, página 70. Se dice que es simplemente una base de distribución del trabajo entre los jueces que ejercen en la misma jurisdicción. Eso es entonces lo que dice relación con las normas y las reglas de la competencia absoluta y relativa en nuestro sistema procesal. Reglas de competencia absoluta, reglas de competencia relativa, reglas de distribución de causa. Nos queda, antes de entrar al estudio de los tribunales, que es lo que nos falta, nos queda lo que se denominan las reglas generales de competencia. Estas reglas las vamos a ver muy rápidamente. Yo les voy a entregar este material a ustedes para que lo analicen. Si hay dudas, seguramente lo vamos a comentar en la próxima clase. Solo ahí lo vamos a comentar porque ya vamos a entrar entonces nosotros al estudio de los tribunales, que es el último capítulo que nos interesa avanzar y terminar. Estas reglas generales de competencia se produce porque, no obstante a veces estar designado el tribunal, bueno, hay algunas cuestiones, digamos, que hacen necesaria estas reglas de competencia y que en Chile están tratadas en los artículos 108 al 114 del Código Orgánico. Artículo 108 al 114. El certamen va a ser hasta las reglas de competencia. Ahora sí que va a estar listo la materia, de manera que en competencia les puedo entregar ya el apunte, porque lo estoy terminando de corregir. Les pediría que me envíen algún correo, alguno de ustedes, y además se lo voy a entregar al profesor Lapostol. Háganlo hoy día, de aquí a mañana tienen el apunte, y va a ir hasta las reglas generales de competencia. De manera que va a entrar hasta las reglas generales de competencia. Bueno, ¿qué ocurre? Sí, obviamente que es acumulativo. Entra todo. No, ¿cómo? Pero si el primer apunte de jurisdicción fue entregado y fue subido, pues ustedes tienen la primera parte de la materia. Lo que no tienen ahora es lo de competencia.
No, pues, pero sí, hay unos apuntes que fueron entregados. Ya fueron entregados eso, todo lo que dice relación con la jurisdicción. Ahora vamos a entregar lo de competencia, por eso les digo, yo siempre ocupo los dos mecanismos, los dos vías, por si hay un problema en el correo, en el sistema. Yo sí les voy a entregar mi correo, digamos, para que me envíe alguno, y por esa vía también lo entregamos. Ahí está mi correo, de manera que ahí me envían la información. Adicionalmente, como les digo, se lo voy a enviar al profesor Lapostol. Ya, vamos con estas reglas generales de competencia. Permiten estas una eficiencia judicial, ¿cierto? Vamos a ver en qué consisten entonces estas reglas. Como les digo, están tratadas en los artículos 108 al 114 y tienen como característica tres cuestiones. Primero, que son de general aplicación. Las reglas de competencia se aplican a todos los tribunales, cualquiera sea su clase o jerarquía, y respecto a todos los asuntos o negocios, cualquiera sea la naturaleza. Se aplican a todos los tribunales. En segundo lugar, estas reglas son de aplicación general primero. Segundo, son complementarias, porque no forman parte ni de las reglas de competencia absoluta, ni de las reglas de competencia relativa, sino que se trata de otras reglas que se utilizan después que se aplicaron las reglas anteriores de la competencia absoluta, de la competencia relativa, de las reglas de distribución de causa, por ejemplo. Significa estas entonces que son reglas, primero, de aplicación general, segundo, son complementarias, porque sirven de, o vienen a complementar después, o vienen a agregarse después que se aplicaron las reglas anteriores y sirven para fijar los límites del ejercicio jurisdiccional. Y en tercer lugar, son funcionales, porque se trata de reglas que no se refieren ni al tribunal ni a la persona del juez, sino que dicen relación con el ejercicio de la función jurisdiccional en cada caso. Con la función jurisdiccional propiamente tal. Aquí no se trata ni el tribunal ni el juez, y por eso se dice que son entonces funcionales. ¿Cuáles son estas reglas generales de competencia? Existen 5 reglas generales de competencia. 1. La regla de la radicación o fijeza. 2. Regla del grado. 3. Regla de la extensión. 4. Regla de la prevención. Y 5. Regla de la ejecución. Si se infringen estas reglas, no hay una sanción única aplicable a cada acción o a todas las situaciones. De manera que hay que determinarla atendiendo cada caso, los principios de cada caso, de manera entonces que hay que ir viendo lo que ocurre respecto de una de ellas. La primera regla, como les digo, es la regla de la radicación o fijeza. Van a revisar ustedes, como les digo, en particular estas reglas de competencia. Solo por ahora les voy a leer la disposición que ustedes deben saber y que es la que dice relación con el artículo 109. ¿Qué pasa con el artículo 109? El artículo 109 dice que radicado con arreglo a la ley el conocimiento de un negocio ante tribunal competente, no se alterará esta competencia por causa sobreviniente. Es decir, ¿qué está diciendo este artículo 109? Nos está diciendo que la competencia o que se hace inalterable la competencia de un tribunal para conocer de un asunto una vez que ya está radicado con arreglo a la ley. De manera que la competencia que se fija, o la competencia que se produce cuando hay radicación, no se puede modificar posteriormente por ningún motivo o circunstancia.
Y eso es una suerte de garantía para las partes en el proceso, que van a tener la seguridad, que no les van a estar cambiando de tribunal para conocer de ese asunto, ¿cierto? O que cambien el tribunal por algún hecho futuro que ocurre en relación a esos factores o elementos de competencia. ¿Qué ocurre? ¿Va a cambiar el tribunal? Imagínense que un juez durante la tramitación o durante la tramitación del juicio adquiere fuero. ¿Vamos a cambiar el juez? ¿Vamos a cambiar el tribunal por la existencia de que una de las partes tiene fuero? El artículo 109 está diciendo que una vez que se ha determinado la competencia de un tribunal para conocer de un asunto, no se alterará la competencia por causa sobreviniente. Entonces, se establece la real importancia que la competencia del tribunal ya determinada permanezca sin ninguna variación durante el desarrollo de un juicio. ¿Cuáles son los presupuestos que se requieren para que opere esta regla? De actividad jurisdiccional, ¿cierto? Se requiere que exista un proceso ya radicado, dice el artículo 109, ¿cierto? Dice radicado con arreglo a la ley. Es decir, ya hay una demanda. Ya la primera condición es que exista actividad jurisdiccional. Este requisito se deduce también porque dice, radicado con arreglo a la ley, el conocimiento de un negocio o asunto. Ya se presentó la demanda, ya hay actividad jurisdiccional. Luego se requiere esa actividad jurisdiccional. En segundo lugar, se requiere que ese tribunal sea competente o que la actividad jurisdiccional sea competente, radicado con arreglo a la ley, ante tribunal competente. El conocimiento de un negocio ante tribunal competente. El tribunal entonces tiene que ser competente absoluta y relativamente, porque aquí la ley no lo distingue, dice, radicado con arreglo a la ley, el conocimiento de un asunto ante tribunal competente. En tercer lugar, la intervención de ese tribunal tiene que serlo con arreglo a derecho. Es decir, tiene que serlo de acuerdo al procedimiento que señala la ley. Luego tienen que darse estas tres condiciones. Uno, se requiere el ejercicio de una actividad jurisdiccional. Dos, se requiere que el tribunal sea competente. Tres, se requiere que esa actividad lo sea con un procedimiento que señala la ley. ¿Cuándo se producirá efectivamente la radicación? Veremos. A este respecto hay gran discusión. Nosotros podríamos estar aquí discutiendo meses para los efectos de cuándo se produce la radicación. Pero vamos a hacer una suerte de resumen para estos efectos y vamos a quedarnos con algunas opiniones a este respecto. En materia penal, el asunto se entiende radicado una vez que el juez de garantía interviene inicialmente de cualquier modo. ¿Cierto? Recuerden ustedes que va a intervenir el juez de garantía en cualquier modo respecto del asunto que es materia de la investigación por parte del Ministerio Público. Una parte de la doctrina dice cuando interviene el juez de garantía de cualquier modo en la investigación ante el Ministerio Público, cuando realiza las gestiones. Ahí se quedaría radicado. Otra parte de la doctrina dice, otra parte de la doctrina establece entonces que la radicación se produciría con la formalización de la investigación. La formalización es una vez que a un imputado ya le formulan cargo. Oiga, usted lo vamos a investigar porque presuntamente usted es el autor del delito de robo, versar las cosas. Unos dicen que cuando realiza las primeras gestiones ya se produce ahí la radicación. Otros dicen que no solo se va a producir la radicación una vez que se establece la formalización en la investigación. La discusión en esto sería, bueno, ¿qué ocurre con todas las gestiones anteriores que hizo el juzgado de garantía antes que haya formalización? O si no hay formalización en una investigación criminal. Ahí hay claramente dos opiniones en lo que dice relación con la radicación en materia penal. Desde el punto de vista civil,
En materia civil existía lo que llamaba la tesis de la litis contestatio en el derecho romano. Desde que el Estado contestaba la demanda, un recontestación ficta, otra cosa. Se aplicaba ahí la teoría romanista de la litis contestatio, pero se ha dejado de lado hoy. Y hoy se dice que la radicación se produce desde que queda trabada la litis. Cuando está la relación procesal entre las partes, es decir, desde que se notifica legalmente la demanda al demandado y su proveído. Ahí se produciría la radicación, ya notificado legalmente el demandado y la resolución que recae en la demanda. Notificamos al demandado. Ustedes están en conocimiento de este juicio, ahí se produciría teóricamente la radicación para una parte de la doctrina. Sin embargo, si la demanda se presenta ante un tribunal relativamente incompetente, piensen ustedes que nosotros podemos presentar demandas ante el tribunal relativamente incompetente. Si el juez de letra, acuérdense, en materia de competencia relativa, es el juez de letras de Temuco, ¿podían presentarlo ustedes ante los jueces de letras de Concepción? Sí, porque es un mueble, es un tribunal de la misma jerarquía, ¿cierto? Y eventualmente en los asuntos contenciosos civiles se puede prorrogar la competencia, se puede entonces presentar la demanda ante un tribunal relativamente incompetente. ¿Qué ocurre si la demanda se presenta ante un tribunal relativamente incompetente? ¿Qué exige en ese caso la doctrina? Si la demanda se presenta ante un tribunal relativamente incompetente, la radicación se va a producir una vez que el demandado fue notificado la demanda, pero ese demandado se apersonó al juicio. Es una gestión que no sea la de reclamar la incompetencia. ¿Qué hacer un demandado? La demanda de incompetencia. El tribunal era competente, el juez de letras de Temuco, y presentamos la demanda en Concepción. Viene el demandado ante el primer juzgado civil de Concepción, se presenta ese juicio, constituye patrocinio y poder, acto judicial, y en vez de alegar la incompetencia, por ejemplo, contesta la demanda o pone excepciones a la demanda. Ahí está realizando cualquier gestión que no es la de reclamar la incompetencia del tribunal. Es decir, si el tribunal es relativamente incompetente, se requiere que se produzca la prórroga tácita de la competencia. Tiene que haber prórroga tácita. ¿Y cuándo va a haber prórroga tácita de la competencia? La prórroga tácita está en el artículo 187 del Código Orgánico que ustedes van a tener que ver. Se entiende que prorroga tácitamente la competencia el demandante por el hecho de ocurrir ante un juez interponiendo tácitamente que se deduce ciertos actos, no es en manera explícita o directa. ¿Qué puedo hacer yo como demandante? Si yo quiero prorrogar la competencia o darle competencia a un tribunal distinto del naturalmente competente, voy y presento la demanda en Concepción, no obstante que sé que el juez competente es el de Temuco. El demandante, por el hecho de ocurrir ante el juez interponiendo su demanda, ante el juez relativamente incompetente. El demandado, por hacer, después de apersonado en el juicio, cualquier gestión que no sea la de reclamar la incompetencia del juez. Artículo 187. ¿Qué hizo ese demandado? Viene a Concepción, o se presenta ante el juzgado civil de Concepción y realiza cualquier gestión que no sea la de reclamar la incompetencia del tribunal. No opone la excepción de incompetencia. Si la opone, no va a haber prórroga. ¿Por qué? Porque está alegando la incompetencia del tribunal. Entonces,
Obviamente, la prórroga, si el tribunal es relativamente incompetente, se requiere que se produzca prórroga tácita de la competencia. ¿Cuándo se produce prórroga tácita? Cuando estamos en presencia del artículo 187 del Código de Procedimiento Civil. Desde el punto de vista del demandante, cuando presenta su demanda ante el tribunal relativamente incompetente. Desde el punto de vista del demandado, cuando se apersona el juicio, realiza cualquier gestión que no sea la de alegar la incompetencia del tribunal. Por último, ¿qué se entiende por causa sobreviniente? El artículo 109 se refiere o habla de causa sobreviniente. Causa sobreviniente, entonces, que ocurra que pueda modificar la competencia de un tribunal. Según la causa sobreviniente es todo hecho o acto que se produce después que el asunto ha quedado radicado ante el tribunal competente. ¿Cierto? Todo hecho o acto que se produce después que el asunto ha quedado radicado ante el tribunal competente, afecte o altere la competencia. Por ejemplo, ya dijimos, si alguna de las partes adquiere fuero o deja de tenerlo después que el asunto está radicado. Por ejemplo, si en materia penal se aumenta la gravedad de un delito y aumenta o disminuye la pena. Si se modifica la división territorial aumentándola o disminuyéndola en algunas comunas. Entonces, se entendería por causa sobreviniente todo hecho acto que se produce después que el asunto ya quedó radicado ante el tribunal competente que afecte dicha competencia. Es discutible la situación que se produce cuando se dicta una nueva ley, considerando el factor materia, priva al tribunal del conocimiento de un asunto del cual ya está conociendo y se lo entrega a otro tribunal y podamos eso estimarlo como causa sobreviniente. A este respecto hay discusiones, y ya lo dijimos anteriormente cuando habíamos estudiado, digamos, las fuentes del derecho procesal, la Constitución. Según una parte estiman que la disposición del artículo 9 es una derivación del principio o de la garantía constitucional de que nadie puede ser juzgado por de que solo se puede ser juzgado por un tribunal que señale la ley y se haya establecido con anterior interpretación del hecho. El artículo 19, número 3, inciso quinto. En virtud de eso no podría sustraerse del conocimiento de un tribunal una causa que ya está radicada teóricamente. ¿Se dan cuenta? Porque el asunto se encontraría radicado. Pero otros creen que lo que la Constitución rechaza es el establecimiento de los tribunales ad hoc o tribunales especiales. Tribunales que son creados después de ocurridos los hechos para juzgar a las personas, ¿cierto? Como que creamos tribunales después que ocurrió el delito, después que ocurrió la circunstancia, como ocurre en países o en gobiernos de facto, como ocurre en algunas naciones hoy, donde no se establecen sistemas éticos, donde van creando tribunales según la ocasión. Se dice que eso es lo que establecería, o lo que la Constitución lo que rechazaría sería eso, el establecimiento de tribunales ad hoc o tribunales creados para hechos ocurridos y estableciendo tribunales de acuerdo a los hechos que van ocurriendo. Y eso no ocurriría, sería la propia ley la que modifica la competencia y se la entrega a tribunales previamente establecidos. Se agrega que el artículo 109 del Código Orgánico tiene rango legal, por lo cual no existiría inconveniente que una otra norma de igual rango pueda privar la competencia de un tribunal que esté conociendo para entregárselo a otro sin que, si así se estimara conveniente. Bueno, hay una serie de sentencias y fallos a este respecto también, jurisprudencia.
La Corte Suprema ha resuelto que no atenta al principio de la igualdad ante la justicia ni a la norma de la erradicación, aquella que modifique la competencia de un tribunal entregando a otro previamente establecido el conocimiento de un asunto por hechos ocurridos con anterioridad y sometidos ya al conocimiento de aquel. Indudablemente que esto también tiene aplicación o tiene relación con las famosas disposiciones transitorias, que dijimos que en la práctica esas disposiciones transitorias solucionan todo este tipo de problemas. eh, por ejemplo, cuando se modifica un plazo, como lo preguntamos en el certamen, etcétera, ¿cierto? Esto se ve solucionado muchas veces por la misma ley cuando establece disposiciones transitorias. ¿Hay excepciones a la regla de la erradicación? Sí las hay. Se las voy a indicar. Y el próximo lunes vamos a terminar de ver esta materia y vamos a empezar con los tribunales. Les voy a entregar, como les digo, todos los apuntes a este respecto. Las excepciones son: 1, la acumulación de procesos de auto; 2, el contrato de compromiso del arbitraje; 3, la alteración de la radicación; 4, 8, agregan las visitas de los tribunales. Por último, solo les voy a hacer mención a la segunda regla. Les voy a entregar los apuntes y les voy a comentar básicamente la regla de la ejecución de los artículos 113 y 14 que hay que estudiar también. El artículo 110 establece la regla del grado. Y la regla del grado dice que una vez fijada legalmente la competencia de un tribunal inferior para conocer de un asunto en primera instancia, automáticamente queda determinado el tribunal que va a conocer de ese asunto en segunda instancia. El artículo 110 dice: una vez fijado con arreglo a la ley la competencia de un juez inferior para conocer en primera instancia de un determinado asunto, queda igualmente fijada la del tribunal superior que debe conocer el mismo asunto en segunda instancia. Si yo presento mi demanda ante el juez de letras de Concepción, primer juzgado de letras de Concepción, automáticamente sé quién va a conocer de ese asunto en segunda instancia. Corte de Apelaciones de Concepción. Si presento mi demanda ante la Corte de Apelaciones de Temuco, automáticamente sé que en segunda instancia va a conocer la Corte de Apelaciones de Temuco. Determinada la competencia del tribunal inferior, en primera instancia, automáticamente por ese solo hecho queda determinado el tribunal que va a conocer del mismo asunto en segunda instancia. Esa es la razón por la cual se dice que no hay prórroga de la competencia en segunda instancia. Las partes no pueden, lo que hacen en primera, presentar su demanda ante un tribunal relativamente competente, lo pueden hacer en primera instancia. En segunda, no hay prórroga, porque resulta que el tribunal ya está determinado por ley. ¿Cuál es la Corte de Apelaciones que va a conocer de ese asunto en segunda instancia? De manera que no puede haber o existir prórroga de la competencia en segunda instancia. Quedamos hasta aquí. Les voy a entregar entonces el material, lo que dice relación ahora hasta las reglas de competencia que va a entrar para la segunda evaluación. Eso es, y quedamos hasta aquí. Consultas vemos en la próxima clase también, en lo que dice relación para el certamen. No, no entra hasta acá para el certamen. O sea, claro, entra hasta acá, pero hasta lo que yo les tengo que entregar, todas las reglas de la competencia. Radicación, grado, extensión, prevención, ejecución, todo eso. Que les voy a entregar el apunte y que lo vamos a comentar el día lunes. Hasta ahí entra. Hasta las reglas de competencia. Nos vemos en la próxima clase.